Sonia García me preguntó sobre eso y voy a contestar lo que le dije a ella. ¿Qué pasa? Dos preguntas sobre hoy. ¿Qué pasa entre poder y política? Y yo he contestado que entre poder y política se pasa que él se come a ella, más y más. Es lo que pasa, se ve, y esto se pasa incluso dentro de nuestras cabezas, en nuestro lenguaje. Sobre el tema autoridad femenina y diferencia masculina, es un tema que propuse hace muchos años, antes un grupo de obreros y obreras. Los hombres eran jóvenes y eran stupidos. Yo sé, cuando decir debería ser el contrario, ¿no le parece? Autoridad masculina, diferencia femenina. No. Entonces este sujeto no es que un título, se quedará un título sobre lo que reflexionar. Pero algo en el curso que has dado ahora, la verdad de las mujeres. Sí, hablando de la verdad de las mujeres, dentro de un ejercicio he escrito una cosita que voy a leer, entonces, porque la considero bastante importante. En esta lección se ha hablado, porque había una lección y después preguntas. En esta lección se ha hablado también de diferencia masculina. Y quizás has intuido que la diferencia sexual no es nunca directamente una diferencia entre hombres por una parte y mujeres por otra, sino que vive en los hombres y en las mujeres, respectivamente, como un ser diferente entre sí y sí, a causa, ciertamente, de que hay otro sexo, otra forma de seres humanos que pone en cuestión mi identidad humana basada en la identidad sexual. A la periodista le contestó esta cosa: la diferencia masculina existe, se trata de afinarla y valorarla, de la parte de las mujeres también. Y por eso hay una regista, ¿cómo se dice? Una directora de cine. Una directora de cine americana, Bigelow, que en mi opinión tiene una mirada de admiración femenina sobre la diferencia masculina. ¿Y qué decir sobre la autoridad femenina? Lo mismo, existe, se trata de reconocerla, afinarla y valorarla, de la parte de hombres y mujeres. Ecco, ahora pasamos a la comunicación. Sí. Y gracias a Milagros que va a leerlo con Hasta ayer decía: la igualdad entre los sexos es un espejismo. Ahora empiezo a pensar que es una farsa. Es necesario creer y hacer creer que si las mujeres no ocupan los mismos puestos que los hombres, no tienen los mismos cargos, no eligen los mismos oficios y no apuntan a las mismas metas, ello es la prueba fehaciente de una discriminación en perjuicio de las mujeres. Decirse sencillamente que quizás las mujeres no quieren porque quizás tienen otras prioridades es una hipótesis tan osada que ninguna política de profesión se atreve a formularla. Algunas sociólogas sí, pero con cautela. Por eso, con la mayor seriedad del mundo, se publican estadísticas de las que resulta que en lo relativo a la condición femenina, Italia está más atrasada que Vietnam o que Ruanda. ¿Pero por qué semejante farsa? La respuesta que se me presenta es sencillamente esta.
sigue siendo necesario fingir que las mujeres son inferiores a los hombres, ya no por naturaleza, como se decía antiguamente, sino por discriminación. Es hora de acabar con esta comedia pseudofeminista. Empezaríamos así a ganar tiempo para afrontar los problemas reales que se plantean. Uno es el apego masculino al poder. El verdadero problema no es el hecho de la fallida división del poder 50-50 entre mujeres y hombres, sino el apego que los hombres tienen al poder. Hace falta decirlo. Los electos que se sientan en nuestro Parlamento son los vencedores en una competición en la que masas de varones se movilizan, intrigan y presionan. Es inevitable que las mujeres, pocas en la salida y menos motivadas, resulten tanto menos numerosas. Si fuese un vicio moral, podríamos buscar la manera de corregirlo, como se corregían la avaricia o la gula. Pero el apego masculino al poder es una cuestión de identidad. Lo vinculan los modelos corrientes de virilidad. Excluida una minoría de culturas apacibles, extinguidas o en vías de extinción, excluidos unos pocos individuos extraños de un género especial, la gran mayoría de ellos, los más precoces ya en la guardería, se miden según el poder que prueban tener sobre los demás. Si no, no se consideran y no son considerados hombres. Es un hecho antropológico general sobre cuya naturaleza no me pronuncio. Solo sé que siendo los hombres la mitad del género humano, la historia humana registra un crecimiento exponencial de luchas por el poder y de instituciones que deben regularlo, por decir algo. Tanto que hemos llegado a una confusión total entre la política y el poder, anulando el sentido mismo del invento de la política, que fue el de que saliéramos de la lógica del más fuerte. Paradójicamente, la propia democracia representativa ha contribuido, y no poco, a la confusión. Tenía que ser el reino de la igualdad y se ha convertido en el infierno de la competición desenfrenada, con incidentes incluso grotescos, como los que ha habido recientemente en Italia con las listas electorales. Una historia cuyo final no se ve y de la que se teme que el final sea catastrófico. Hasta que una cita, la arrogancia con la que el descendiente del mono se ha puesto a la cabeza del mundo y ha impreso en la mayoría de las cosas el timbre de su naturaleza, debe llenar de desdén. Escribió una pensadora vienesa a la que Nietzsche cogió manía porque ella dejó de darle la razón. Y sigue la cita. El hombre, sigue escribiendo y se refiere siempre a der Mann, al hombre de sexo masculino. Sigue la cita, quería que la tierra fuera cultivable. Y bien, se limitó a dar pruebas de que es un bufón nato y un monstruo hecho carne, pues vivimos en un mundo lleno de desolación y estupidez, desconsideración y rencillas. Hasta aquí la cita. Parece la Italia de nuestros días. Esta pensadora, Helene von Druskowitz, fue encerrada en un manicomio, pero hoy hay quien le daría la razón.